Por fortuna y bendición para todos nosotros, llega un nuevo viernes, un nuevo encuentro con nuestro querido Gonzalo Rodríguez Fraile. Hablaremos de un tema que es un tema importantísimo para todos nosotros, porque yo creo que no hay ser humano que se libre de haber vivido durante algún tiempo, algún momento de su vida, en mayor o menor intensidad, muchos conflictos internos. Mi querido Gonzalo, un gran abrazo, muchísimas gracias por acompañarnos. A nombre de toda la comunidad que, al igual que yo, celebran que ya de nuevo sea viernes. Bienvenido. Pues muchas gracias, encantado. Saludos para todos. Gracias, Gonzalo. Los conflictos internos, ese cuestionamiento, esa vocecita que tenemos dentro, Gonzalo, que siempre nos está anticipando situaciones, problemas, angustias, esa vocecita que a veces no nos deja a nosotros vivir la vida como quisiéramos. Cuando hablamos de este tema, hay muchas situaciones, muchos miedos, Sí. muchas angustias que los seres humanos tenemos o que se tienen en su inmensa mayoría. ¿Y cómo podemos nosotros empezar a gestionar esa cantidad de situaciones que cada uno vive en su mente, que a veces cuando vemos a alguien en la calle que está hablando en voz alta y dice una cantidad de cosas que uno los escucha, pues esa misma nos sucede a nosotros, solamente que no en voz alta, sino a nivel privado? Pues fíjate, hijo, es un tema importante, efectivamente, como has dicho al comienzo, ¿no? del programa, porque es un tema que nos quita la paz. O sea, si de alguna manera podemos definir el conflicto interior de alguna forma, ¿no? Pues es todo aquello que nos quita la paz, ¿verdad? Y hay muchos tipos de conflictos interiores, porque como tenemos muchos cuerpos, ya hemos dicho muchas veces que somos multidimensionales, pues podemos tener una enfermedad que nos conflictúa, ¿no? O podemos tener emociones negativas que nos producen conflictos, podemos tener sentimientos negativos, podemos tener creencias falsas, ¿no? En definitiva, a todos los niveles se nos pueden producir conflictos, a nivel físico, emocional o mental, ¿no? Por eso hemos hablado de sentimientos negativos o de creencias falsas, ¿no? Que nos producen también falta de paz, ¿no? Mira, hijo, el problema es que a mí me encantaría tener una técnica, ¿no? Para poder deciros, mira, Sí. si el conflicto es un conflicto económico, te bebes un zumo de naranja y arreglado. Pero si es un tema emocional, yo qué sé, sentimental o de pareja, no, pues entonces eso respiras 4 veces y ya está. O sea, pero es que, por desgracia, Cristian, en este tipo de temas no hay técnicas que funcionen, nada más que una. Y esa técnica es la comprensión espiritual, ¿verdad? Que es lo mismo que decir, pues, subir el nivel de conciencia. Porque todo conflicto interno, absolutamente todo conflicto interno, del tipo que sea, viene producido por nuestro ego, ¿no? Cuando nosotros nos observamos, ¿no? Teniendo un conflicto interno, podemos hacernos la pregunta: ¿qué necesidad de nuestro ego está amenazada? No sé, de alguna manera, ¿no? Y ya sabes que hemos hablado muchas veces de las necesidades del ego, ¿no? Que son la seguridad, ¿verdad? Física, económica, sentimental, emocional, etcétera. El control de lo externo, que todo esté como nos gusta, y esa tercera necesidad que todos tenemos de ser queridos, respetados, admitidos por los demás, ¿no? Y entonces, cuando tenemos un conflicto interno, cuando no, estamos perdiendo la paz porque ha sucedido algo, ¿verdad? Es siempre porque el ego está actuando y ve una de esas necesidades amenazada, ¿verdad? Entonces, por desgracia, el problema que eso nos causa es que, fíjate, de la misma manera que en física, ¿no? Para que un electrón, ¿no? Salte de una órbita a otra, hace falta pues mucha energía, ¿verdad? Pues para que nosotros demos un salto cuántico, ¿verdad? Para que nosotros subamos de nivel de conciencia, claro, nos hace falta mucha energía. Y nos hace falta, de hecho, producir más energía que gastamos, ¿no? Y eso nos permite ir elevando, ¿no? Nuestro nivel de conciencia. Claro, y el conflicto interno destroza ese plan, porque cuando tenemos conflicto interno bajamos el nivel de energía. Claro. Entonces la mente pues entra a una zona de penumbra, ¿no? Si el conflicto interno es muy, muy gordo, pues entonces la mente puede incluso caer a una zona de oscuridad, ¿no? Y entonces hablamos de depresiones, que es muy común que ocurra, ¿no? Cuando se Sí. producen conflictos.
Y claro, es que solo hay una solución, que es la misma solución para todo, ¿no? Que es elevar el nivel de consciencia, porque cuando elevamos el nivel de consciencia, bajamos el nivel de ego automáticamente. Y al bajar el nivel de ego, también bajamos el nivel de nuestros conflictos. Por eso no hay atajos, no hay nada que hacer, nada más que... Porque es que además, como tenemos conflictos internos de muchos tipos, ¿vale? Pues un día podemos a lo mejor aprender a gestionar uno de ellos un poco mejor, ¿no? O un psicólogo nos ayuda, no sé, a trabajar con nuestra percepción, pero luego enseguida surge otro, ¿no? De cualquier otro tipo o Sí, distinto, ¿no? Y todos hemos comprobado, al menos yo lo he comprobado en mi vida clarísimamente, que la única solución que yo he encontrado, ¿no? Para de alguna manera liberarme, ¿no? De los conflictos internos es subir el nivel de conciencia. Y claro, eso lleva tiempo, eso lleva trabajo, eso lleva estudio, eso lleva comprensión, pero no puedo mentir, ¿no? Y ofrecer claro. técnicas baratas, rápidas, que es lo que todo el mundo quiere, ¿no? Pues, Claro. muy fácil, ¿no? Pero no es la solución. La solución es subir el nivel de conciencia, no hay otra, ¿no? No hay otra. Porque Bueno, además, perdona, sí, porque además es que eh, hay otra razón para que esto sea así, ¿no? Y es que, claro, el más alto de los tres cuerpos inferiores es lo que llamaríamos la mente racional, ¿no? La mente racional es el cuerpo más alto que tenemos de vibración, quiero decir, ¿no? Y de más ventaja evolutiva dentro del ego. Es lo que nos distingue de los animales. Pero yo he comprobado que ni siquiera la mente racional tiene el poder energético suficiente, ¿verdad?, para trascender el ego. Eso hay que hacerlo desde un sitio todavía superior que yo lo llamaría la mente comprensiva espiritual. Hay algunos autores o investigadores que eso lo sitúan en la mente, ¿no? Como si la mente tuviera dos capas, ¿no? La mente racional y luego la mente comprensiva. Hay otros autores o investigadores que más que hablar de dos capas de la mente, pues hablan del alma, ¿no? Que el alma empieza a actuar, ¿no? Cuando se empieza a crecer espiritualmente, y eso es lo que actúa de mente comprensiva espiritual, ¿no? Y de mente intuitiva. Pero lo sitúes donde lo sitúes, tiene que ser en un punto más allá de la mente racional, ¿verdad? Lo que realmente nos ayuda a trascender el ego. cuando decía Gonzalo algo que, claro, empezamos nosotros a entenderlo de una muy buena manera cuando decimos qué es lo que el ego ve amenazado. Claro, claro. Entonces, vamos a hablar de un conflicto Sí, de orden emocional amoroso, de una ok. relación de Sí, pareja, porque de ok, pronto siento o la persona siente que o está abandonada o que la van a abandonar o que la pueden llegar a abandonar y entramos nosotros en conflicto. Eso es claro. una amenaza para el ego. Sin duda, porque el ego necesita seguridad. En este caso está amenazada su seguridad emocional. A mí me gusta llamarla emocional cariñosa, más que emocional amorosa, Sí. ¿no? Porque el amor no entra, Claro, claro, esa diferencia que usted siempre ha establecido, claro. ¿no? Ya sé que el lenguaje se dice siempre como tú lo has dicho, pero tenemos que ir precisando en el lenguaje Entre el espiritual. cariño y el amor, la gran diferencia que usted siempre ha establecido. El amor nunca se ve amenazado por nada, Sí. ¿verdad? Porque, claro, es el cariño, ¿no? Que depende del comportamiento del otro, el que se ve amenazado. En ese caso, fíjate que además el miedo radica en el instinto, ¿verdad? Así como las creencias falsas sí se sitúan en la mente, el miedo siempre es instintivo, ¿no? Es una emoción instintiva bueno, que se produce además, está arraigada también lo que se llama el cerebro reptiliano, ¿verdad? No en el neocórtex. Y así como el sufrimiento es mental, ¿verdad? O la creencia falsa es mental, el miedo es instintivo. Entonces, en los casos, por ejemplo, de conflictos internos por problemas de relaciones emocionales, Sí. amorosas, digamos, o Cariñosas, cariñosas. cariñosas, pues, pues entonces lo que está amenazado, evidentemente, es esa seguridad, el Claro. miedo a ser abandonado, por ejemplo, ¿no? Que es uno de los tres miedos. Sabes que yo siempre creo que hay tres miedos
principales de los que se derivan todos los demás, ¿no? Que es el miedo a la muerte o a la no existencia, el miedo a ser abandonado o el miedo a perder algo que creemos necesario para nuestra felicidad, ¿no? Por lo tanto, miedo a la pérdida, miedo al abandono y miedo a la muerte, a la no existencia. ¿Y cómo vas a resolver esos miedos? Pues solo puedes hacerlo con la comprensión espiritual. Por ejemplo, el miedo a la muerte, ¿no? Si yo me identifico con mi ego y vivo desde el ego, pues claro, tengo pánico a la muerte porque mi ego va a morir. Entonces, sin embargo, hemos comentado también alguna vez en nuestras conversaciones que los místicos, la gente que llega a una gran comprensión espiritual, curiosamente les ocurre lo contrario, es decir, que tienen prisa en morirse. Claro, y dices, ¿cómo es posible? Se han vuelto locos, ¿qué les pasa, no? ¿Qué les diferencia a los demás? Bueno, les diferencia con los demás que ellos se identifican con el alma y comprenden que el alma está metida en un traje de buzo y que el alma recupera toda su potencialidad, todas sus capacidades cuando sale del traje de buzo que la limita, ¿no? También comprenden, como ha quedado demostrado en tantas experiencias cercanas a la muerte, ¿no? que tú has incluido en tus programas, coño, que allí se está mejor que aquí. No sé si. Entonces, un místico ve eso y una persona normal no lo ve. ¿Ves? Pues ya ha perdido el miedo a la muerte. Por ejemplo, un místico o una persona de alto nivel de conciencia tampoco tiene ningún miedo a una pérdida, porque sabe que la ley universal le garantiza que nunca puede perder algo que necesite para su crecimiento espiritual. Eso te lo garantiza la ley universal. Si perdemos algo, es porque eso no lo necesitábamos para nuestro crecimiento espiritual. Entonces, como un místico o una persona de alto nivel de conciencia es muy consciente de que la única razón por la que está aquí es para crecer espiritualmente, pues todo lo que no le sea útil para eso, pues tampoco le importa tanto. No sé si me explico, ¿no? Sí, con lo cual ya nos hemos cargado el segundo tipo de miedo. Y el miedo al abandono, otra vez más, para un místico no existe. Porque un místico, aunque esté solo, donde haga falta, nunca se siente abandonado, porque está continuamente conectado, ¿verdad?, con las dimensiones superiores, ¿no?, del universo y con el mundo espiritual, y por lo tanto esa sensación de abandono, soledad y tal, nunca la experimenta como tal, ¿no? Entonces ves que la única manera de resolver esos miedos, que son los que nos llevan a los conflictos, pues es elevar el nivel de conciencia, ¿no?, que es en lo que todos estamos trabajando, ¿no? Y ahí tenemos que intensificar, ¿verdad?, el propósito, ¿no? Porque el único deseo, entre comillas, ¿no?, que es bueno, o sea, para nuestro desarrollo espiritual, es el deseo de crecimiento espiritual, mientras se mantenga a nivel de propósito, no a nivel de objetivo, ¿no? Porque claro, si yo mi deseo es crecer espiritualmente, pero quiero ser místico en 48 horas, pues eso, eso no es espiritualmente correcto. O sea, tengo que poner en manos de Dios también la velocidad, ¿verdad?, a la que yo puedo crecer. Pero tenemos que intensificar esa intención, ese propósito de crecer espiritualmente. Eso ayuda mucho a resolver todos los conflictos internos, porque la mejor manera de resolver un conflicto interno es darnos cuenta de que la mente está viendo un problema donde solo tenemos una oportunidad de crecimiento, ¿verdad? Y eso ¿cómo lo conseguimos? ¿Cómo conseguimos pasar de ver un problema a ver una oportunidad de crecimiento? Pues con el desarrollo espiritual, no hay otra manera, porque si no, todos son problemas. No sé quién, hace poco acabo de oír una frase famosa, no sé si en la tele o en un programa de YouTube, no me acuerdo dónde, ¿no? Pero alguien que decía, ¿no?, la vida es un constante resolver problemas, ¿no? Y yo me quedé pensando cuando oí esa frase y dije, hombre, esto es una manera de verlo, pero hay otra manera de verlo. Claro. La vida es una constante aparición de oportunidades de crecimiento. Al final estamos diciendo lo mismo porque son situaciones en las que, tenemos que actuar, ¿no? O tal, pero la mente lo ve de otra manera. Y claro,
Si tú ves una oportunidad de crecimiento donde otros ven problemas, pues una oportunidad de crecimiento la agradeces, no te produce un conflicto. Es el Claro, no problema. aparece el sufrimiento, Gonzalo. Claro, claro. No aparece el sufrimiento que cuando hablamos de problema inmediatamente hay un sinónimo que aparece, ¿no? Sufrimiento. Pero claro, si aparece el sufrimiento, baja la energía. Si baja la energía, complicas tu desarrollo espiritual, lo haces más lento, porque no tienes la energía suficiente para crecer. Estás dedicando tu energía a cocerte en un conflicto, ¿no? Y entonces, claro, si yo estoy usando mi energía para una cosa, no lo puedo usar para la otra, ¿verdad? Esto es el problema, ¿no? Y por eso, hijo, aquí no hay atajos, por eso la evolución de la conciencia lleva tiempo, por eso nadie hace el bachillerato en un año, por eso todos hacemos más de un curso, ¿no? Porque es difícil en un curso resolver todos los conflictos que aparecen en el ego, ¿no? Pero hay que decir la verdad a las personas, ¿no? Y la verdad desde mi Sí. punto de vista, claro, que yo puedo estar siempre equivocado, ¿no? Pero desde mi punto de vista y desde mi experiencia, que ya no es un punto de vista, sino una verificación, es que o crecemos en nivel de conciencia, es decir, crecemos espiritualmente, o no nos liberaremos de los conflictos internos. Y por eso hacemos normalmente nuestro crecimiento más lento, ¿no? Gonzalo, muchos de esos conflictos provienen de esas creencias que nosotros traemos, Claro, creencias que muchas veces, falsas creencias, muchas veces heredadas a nivel de familia, a nivel de sociedad, donde cada uno va incorporando una forma de vida producto de ese entorno en el cual nos claro, hemos nosotros desarrollado. Y sí. ahí viene una de las grandes, ¿cómo llamarlo? De los grandes retos del ser humano y es encontrar que ese sufrimiento no está afuera, sino está adentro. Ahí es donde viene ese gran descubrimiento que pienso yo que ahí es donde empieza a partir lo que nosotros podamos hacer para poderlo gestionar de manera correcta. Claro, porque lo que tú has dicho, Cristian, es muy importante, porque cuando creemos que el problema está afuera, entonces nosotros entramos en lo que se llama en una actitud de victimismo. Victimismo. Claro. Y solo cuando comprendemos que los problemas están siempre dentro, ¿verdad? Es cuando nosotros podemos entrar en una actitud de autorresponsabilidad. Y la única manera de no perder energía, no perder poder, ¿verdad? Para poder seguir creciendo más rápido, es precisamente ver las cosas de forma correcta, ¿no? Porque eso no produce conflicto, ¿no? Entonces, claro, si yo pienso siempre que el problema está fuera, yo pierdo mi poder para resolverlo. ¿Por qué? Porque en vez de trabajar dentro, trabajo fuera. Si yo creo que el problema está fuera, yo tengo que influirlo de fuera para cambiar la situación. Pero claro, como la situación la crea la ley y no yo, yo nunca voy a poder cambiar algo que esté en la ley. Lo que sí puedo hacer es cambiarme yo, para que eso ya no me haga sufrir, no me afecte en mi energía. Eso es lo que han dicho siempre los grandes maestros. Acuérdate de la frase famosa de Gandhi, sé tú el cambio que quieras vivir en el mundo, ¿no? Y luego, en cuanto a las creencias falsas a las que te referías también, eso nos produce muchísimos más problemas de los que pensamos, porque además cuando tenemos una creencia falsa, no solemos ser conscientes de que es falsa o no la tendríamos. Claro, ¿no? Entonces, la única manera de ver si una creencia nuestra es falsa o no es falsa es fundamentalmente observar los frutos que esa creencia produce, los frutos internos en nosotros, ¿no? De paz interior, de felicidad, de espíritu de servicio, y los frutos externos. Porque, como también han dicho siempre todos los grandes maestros, por ejemplo, en el Evangelio, por sus frutos lo conoceréis, ¿no? Y la única manera de saber si una creencia es falsa o no falsa es observar los frutos, porque la mente, ¿verdad? No ve esencia, ve apariencia. Y si la mente es buenísima y estamos hablando de un premio Nobel súper, igual, la mente solo ve apariencia, aunque sea apariencia más sofisticada. Una vez más, para resolver las creencias falsas, de las que no somos conscientes de que son falsas, lo más rápido es la comprensión espiritual, porque eso sí que nos lo deja muy claro inmediatamente, ¿no?
Te pongo un ejemplo tonto, lo que hemos hablado muchas veces, ¿no? Hay una creencia falsa en la cultura de que si un ser querido mío está sufriendo y yo no sufro, yo soy mala persona. ¿Cierto? Que es una creencia muy extendida. ¿Cuántas veces hablo yo con la gente y me dicen, no, que no soy feliz, que estoy fatal, pero ¿qué te pasa? No, yo realmente estoy bien, pero es que claro, Sí. mis hijos, mi familia, mi novia, mi pareja, mi lo que sea, está sufriendo y tal, y yo, claro, pues tengo que sufrir porque están sufriendo mis seres queridos, ¿no? Y digo, ¿dónde te ha salido esa creencia? No, mira, que me la han enseñado por la cultura, la religión, mis padres, lo que sea. ¿Pero qué frutos te está produciendo eso? No, pues la verdad es que no muy buenos, porque estoy un poco hundido, nunca tengo energía, a veces ni siquiera puedo ayudarles bien porque estoy agotado. Y digo, pues entonces te estás dando cuenta que es una creencia falsa porque no te está produciendo buenos frutos y no está elevando tu capacidad de servicio a esas personas que querrías servir, ¿no? Pero como esa creencia falsa hay muchas otras. Y todas las creencias falsas nos producen falta de paz. Porque como hemos venido a comprender la verdad, no la falsedad, ¿verdad? Pues la ley nos tiene que mostrar los frutos de la falsedad para que podamos un día abandonarla, ¿no? Gonzalo, y ahí viene un conflicto que yo le estaba escuchando como siempre, con toda la atención puesta ahí, y inmediatamente llegan ejemplos Sí, claro. de personas que uno va conociendo, en el cual, y si lo va a hacer un paralelo, en el cual a veces las elecciones van en contra de lo que le conviene. Ahí le voy a colocar un ejemplo. Si el médico dice hay que bajar carbohidratos, y usted dice es que a mí me encanta el pan, Sí, sí, a mí me puede encantar el pan, pero resulta que si me encanta el pan, pero me está haciendo daño, no me conviene. Y yo claro. debo ser consciente de que debo hacer un cambio porque mi cuerpo se está viendo afectado. Lo mismo sucede aquí entre los frutos. Hay gente que está viviendo momentos complejos, saben y lo tienen perfectamente claro Sí, de sí. que no están por el camino correcto, sin embargo sus creencias hacen que se mantengan en ese conflicto. Lo digo porque conozco personas que llevan 5, 10 o 15 años y tal vez hasta más en el mismo conflicto Sí, siempre. sí, sí. Es que el conflicto se mantiene mientras no hagas nada para cambiarlo, ¿no? De alguna manera, para resolverlo, ¿no? Entonces, ten en cuenta que, por ejemplo, Hawkins, ¿no? En sus investigaciones dice que en una escala de 0 a 1000, ¿no? Las personas solo suben de media 5 puntos su nivel de conciencia, ¿no? En un curso, en una vida, ¿no? Y por lo tanto, claro, eso no es una subida de nivel de conciencia suficiente como para cambiar como para modificar un conflicto interno importante, ¿no? Y por lo tanto, no hay más que hacer, en mi opinión, que trabajar en esa subida de nivel de conciencia. Oye, y yo lo comprendo perfectamente. Tú no sabes las luchas que yo he tenido, ¿no? Las batallas, Claro. concretamente no con el pan, pero por ejemplo con el cigarrillo, ¿no? Y sé lo difícil que es a veces dejar una cosa que sabes que te sienta mal, que no es buena, pero es un vicio que has cogido de joven, ya estás acostumbrado, adicto y tal, y cuesta mucho romper eso, ¿no? Claro que te produce luego pues efectos no deseados, ¿no? Pero sé que a veces es difícil romper esos hábitos y por eso no quiero que nadie se desanime, ¿no? Ante la dificultad que puedan tener de resolver, ¿no? Pues algunos de los conflictos internos que tengan o de las conductas o hábitos que no sean los más convenientes, ¿no? Porque para eso hemos venido, insisto, ¿no? Y a veces lleva tiempo y hay que ser comprensivo. Yo cuando veo que algo, claro, que me produce un conflicto o que es algo que tengo que trascender, una de las cosas que me ha dado buen resultado es aplicar el humor. O sea, en vez de enfadarme ante mi incapacidad de, ¿sabes?, de resolver esto o aquello y tal, a mí me ha dado buen resultado reírme de mí mismo, ¿no? Y decir, pero Gonzalo, qué burro eres, coño, con lo claro que lo tienes, ¿no? Con lo obvio que es, ¿verdad? ¿Cómo no eres capaz de tal? Y bueno, pues me río, ¿no? Porque si me río, he comprobado que aunque me mantenga en el conflicto o en el hábito inadecuado, el bajón de energía es menor que si me enfado conmigo mismo. Claro. Claro, ¿no? Entonces, bueno, pues me río y digo, lo intentaré mañana, ya está, ¿no? Sí. Pero sí es verdad que esto no es fácil y que estamos tocando un tema
que afecta a la vida de todas las personas, salvo que ya sean místicos, ¿no? Sí. Gonzalo, eso es igual que cuando una persona dice, yo sé que el pan no me conviene, pero me lo voy a comer. Pues entonces, como dice mi mujer, pues cómaselo feliz. Claro, Sin, claro, claro. sin Si te vas a sentimiento comer, de, cómetelo sin feliz. sentimiento de culpa, diciendo es que esto me va a matar, pero me estoy comiendo. No, es poco a poco. Lo que usted dice, Gonzalo, es muy cierto de empezar nosotros a hacer, como a darnos cuenta. Y los cambios de hábitos no son fáciles. Crear un hábito y salirnos, sobre todo los que ya traemos, es un proceso que toma tiempo. Claro, fíjate que hay hasta un chiste en España, y me vais a perdonar, ya que estamos hablando del humor, ¿no? Pero hay un chiste a este respecto en España que siempre me ha parecido gracioso, aunque es incorrecto, pero es gracioso, ¿no? Porque dice, no, era un hombre que joder, era muy saludable, no bebía, no fumaba, no se iba de parranda, no, ¿sabes? No tal, no cual. Dice, claro, y vivió con mucha salud hasta que se suicidó. Claro. ¿Comprendes, no? Claro, o sea, es que como si estuviéramos esa creencia falsa de que cuando ya no hacemos cosas, ¿no? que Sí. a las que estamos habituados o las que producen placer físico o lo que sea, pues la vida va a ser infeliz. Eso es una creencia falsa, es justo al contrario. Es decir, cuando los hábitos son más alineados con la ley del amor, cuando respetamos nuestro cuerpo, como gran traje de buzo que nos han regalado para el crecimiento espiritual, cuando llevamos una vida más ordenada, es cuando somos más felices. Lo que pasa es que muy poca gente se ha dedicado a comprobarlo, ¿no? Pero es verdad, porque claro, nos sube la energía y entonces, claro, nos sube la paz y cuando nos sube la paz nos sube la felicidad, es que eso es evidente. Y entonces nos sube otra vez la energía y nos sube la comprensión espiritual y evitamos el sufrimiento, ¿no? Y evitar el sufrimiento es la garantía de la felicidad. Por lo tanto, fíjate que, pero bueno, fíjate si eran falsas creencias, que hasta hay chistes como ese, ¿no? Claro. El que todo el mundo se ríe, además. Sí, sí. Gonzalo, y aquí hay algo que pues, yo lo sumo para que usted por favor nos dé un contexto mayor. Eh, Cuando hablamos de actos, ¿no? Algo que es que nosotros vemos, Sí, hablando del pan o el cigarrillo, cualquier cosa de esto, son actos que nosotros podemos darnos cuenta. Pero hay hábitos claro, que son muy fuertes, que son los de pensamiento. claro. Esa parte, Gonzalo, a mí me parece que es fundamental empezar a reconocer cuál es ese tráfico de pensamiento que nosotros tenemos, de qué nivel es, Claro, cómo nosotros reaccionamos ante cualquier situación, cuál es el pensamiento que se queda dando vueltas en mi mente cuando algo no sale como yo quiero o alguien no hace lo que yo quiero. O sea, ahí hay un mundo en sí, el cual no nos damos cuenta, pero que ejerce una fuerza muy importante para nuestra vida. sí, fíjate, yo cuando observo los pensamientos, ¿no? O cuando he reflexionado sobre ello, creo haber identificado al menos tres cosas que tenemos que cambiar en nuestro pensamiento, ¿no? Para que esos pensamientos, como tú dices, no nos destruyan la vida, ¿no? Porque sí, como muchas veces el sufrimiento es solo mental. No estamos haciendo nada, no estamos comiendo pan cuando no nos Sí, conviene, pero la mente, ¿no? Entonces, fíjate, yo ante eso he practicado tres cosas que me han ayudado. A mí me han ayudado. Esto no quiere decir que yo creo que le van a ayudar a todo el mundo porque son evidentes, ¿no? Pero a mí me han ayudado mucho, ¿no? La primera cosa que he intentado practicar mucho, Cristian, yo he intentado practicar desmaterializar un poco el pensamiento, ¿no? Es decir, a veces sin darnos cuenta, otra vez más, sin ser conscientes de ello, nuestro pensamiento está demasiado metido siempre en el mundo material. El mundo material. ¿Eh? Oye, ¿qué vamos a comprar o no? ¿O qué vamos a comer? ¿O qué pasa con nuestro negocio? ¿O qué me ha dicho mi pareja hace una hora que me ha molestado? ¿O qué? O sea, pero siempre en el mundo material. Y quizá no, casi situamos nuestro pensamiento en el mundo espiritual pocas veces y poco tiempo.
¿verdad? O sea, por ejemplo, nos imaginamos cómo son las dimensiones superiores, o, ¿sabes? O cómo es el mundo espiritual, o nos conectamos con la mente, con el mundo espiritual. Pocas veces hacemos eso, ¿no? Entonces, pero eso siempre nos da mucha energía cuando lo hacemos, ¿no? Y por lo tanto, yo creo que una de las primeras tres cosas que me gustaría ofrecer como consejo, ¿no?, a tu pregunta, es que practiquemos más la desmaterialización del pensamiento, o sea, llevarlo a otras dimensiones, no solo la física, ¿no? Y creo que eso a mí por lo menos me ha ayudado, ¿no? Otra cosa que a mí me ha ayudado a la hora de gestionar mejor el pensamiento para que no produzca tantos conflictos internos es lo que yo llamo, por llamarlo de alguna manera, ¿no?, la despolarización del pensamiento, ¿no? Que nos demos cuenta de que la realidad no es dualista, o sea, de que siempre lo hemos dicho, ¿no?, de que no existe la luz y la oscuridad, o el bien y el mal, o sea, existe la luz, solo la luz. Lo que pasa es que puede haber ausencia de luz y a eso lo llamamos oscuridad, pero no existe como algo opuesto a la luz, ¿no? O el mal no es algo opuesto al bien, es la Ausencia de bien. eso es. Entonces, cuando la mente ya no piensa en tantos opuestos, eso, fíjate, que da paz. O sea, porque entonces piensas en procesos, en más o menos, pero no en opuestos, ¿vale? Y cuando no piensas en opuestos, hay menos sufrimiento. Es curioso, ¿no? Y claro, ahí tenemos muchas creencias falsas metidas por el camino, por ejemplo, la creencia del mal o del castigo, me explico, ¿no? El amor no tiene opuesto. Lo que tiene opuesto es el cariño, el odio, ¿no? Pero el amor no tiene opuesto, hay más o menos amor, ¿no? Entonces, en ese sentido, creo que despolarizar la mente también nos va a ayudar mucho, en mi opinión, a tener un mejor manejo del pensamiento al que tú te referías. Y por último, y quizá uno de los más importantes que yo he practicado, es intentar ponerte de testigo de lo que estás pensando. O sea, que lo que estás pensando no se apodere de ti. O sea, que tú no seas sujeto de tu mente, sino que tú puedas decirte a ti mismo: hombre, Cristian, ya estás pensando como siempre, ya estás pensando mal. ¿Cómo sé que estoy pensando mal? Hombre, pues porque no me da paz lo que estoy pensando, ¿no? Eso es lo que me dice que estoy pensando mal. Y por lo tanto, si me pongo de testigo de mi pensamiento, como que me separo un poco del pensamiento, porque claro, para testificar algo, tengo que separarme un poco de ese algo, ¿no? Cuando tú dices, he sido testigo de un accidente de automóvil, claro, eso porque no has estado tú en el accidente, o sea, lo has visto desde fuera, ¿no? De alguna manera, ¿no? Entonces, esa costumbre siempre de situarnos en ese sitio interno nuestro, donde podemos ser testigos de nuestro pensamiento, pero no sujetos de nuestro pensamiento, eso nos va a ayudar a resolver el problema mucho más rápido, porque además de alguna manera ya vemos el problema como no personal, sino objetivo, no subjetivo, objetivo. Mira, estoy pensando mal, pues no tengo paz. Lo estoy viendo, que estoy pensando mal porque no me está dando paz y lo estoy viendo desde fuera. Ahora, si yo estoy metido en mi mente, me hago sujeto de mi pensamiento, no lo puedo observar desde fuera. Y me es más difícil entonces establecer la relación entre el pensamiento incorrecto y la falta de paz que me produce. No sé si me he explicado bien con esto, pero esto es Sí, importante de es entenderlo, ¿no? importantísimo, Gonzalo. Sí, Importantísimo, y como usted lo ha dicho, ser el testigo de uno mismo para observar claro, el pensamiento, claro. no dejarme llevar por él, Eso es. sino al contrario, más que neutralizarlo, relacionarme con él de una manera diferente. Muchas veces, fíjate, a mí una cosa que me ayudaba cuando yo empezaba ya a ser de servicio, porque fíjate que una cosa que todo el mundo va a comprobar como cierta, estoy seguro, ¿no? Esto sí que es cierto, aquí sí que me juego la sangre, ¿no? Es lo que voy a decir Sí. ahora. Cuando tú ayudas a una persona a superar su conflicto, te estás ayudando a ti mismo también a superar los tuyos. Por lo tanto,
yo a veces, cuando tenía un conflicto interno y sufría o me hacía sufrir, yo me preguntaba a mí, yo lo veía como testigo y me preguntaba a mí mismo, Gonzalo, ¿qué le dirías tú a un buen amigo tuyo que estuviera teniendo este conflicto? ¿Qué le dirías? Claro. No sé si me explico, ¿no? Y entonces, Sí, digo, ahí va. Y entonces me lo empiezo a decir a mí mismo, ¿no? Pues hombre, yo le diría que tal, que cual, que, ¿sabes? Y sí, esto, oye, me lo estoy diciendo a mí mismo, ¿no? Al mismo tiempo que me ejercito en ver qué le diría a otro, ¿no? Y eso a mí me ha producido muy buen resultado, la verdad, porque rápidamente me ha calmado, ¿no? Y he dicho, hombre, si fuera mi amigo Pepito Pérez el que está teniendo este conflicto interno, el que sea, pues yo lo que le diría es esto. Yo, bueno, entonces, ¿por qué no me lo digo a mí mismo? Ahí va. Y si me lo digo a mí mismo, anda, funciona. Esto se va resolviendo. Pues maravilloso. ¿Explico? claro. No, y el ejercicio que usted está diciendo, Gonzalo, ese ejercicio que usted está haciendo, eso es lo que nosotros siempre hacemos cuando se trata del otro. Claro, le No, damos lo mejor de siempre. nosotros mismos, claro. Claro. Claro, cuando es hacia nosotros, Uy, se nos olvida los olvido. todo ese proceso, pero cuando es hacia el otro, o Sí, sea, sí. lo vemos con mucha claridad. Claro, claro. Pues yo lo que propongo es con esa claridad que vemos lo que le tenemos que decir a otro, entonces usemos esa misma claridad para decírnoslo a nosotros mismos. Y funciona bastante bien. Lo que pasa que, claro, una vez más, a veces tienes tal conflicto que es que no tienes ni la energía para ponerte de testigo, ni para pensar que le dirías a otro, ni nada. O sea, pero por eso lo más importante que tenemos que cuidar, y lo hemos dicho tantas veces, es nuestra energía interna. Y por Sí, eso es tan importante no tener conflictos internos, porque esto cierto. lo hemos dicho muchas veces, pero insisto, yo puedo correr un maratón y, claro, a mi edad y con los nietos que tengo y tal, seguro que acabo destrozado, ¿no? Pero y me dolería todos los huesos del cuerpo, ¿no? Sí, Pero descanso 2 días y se acabó. Ahora, yo tengo un conflicto interno importante, persistente, y me puede durar años, como tú has dicho antes, ¿no? sí. Y eso consume muchísima más energía que la actividad física, ¿no? Claro, Entonces, pues, y además Gonzalo a veces llega con otra reacción del cuerpo y aparece cualquier enfermedad, situaciones. todo conflicto interno, Cristian, como sé que tú sabes muy bien, porque sé que lo sabes, o sea, todo conflicto interno de una manera u otra se somatiza. Se O sea, somatiza. qué quiere decir se somatiza? Que afecta a los cuerpos inferiores. ¿Vale? Yo estoy convencido de que todas las enfermedades, en general, ¿no? Pues son, en el fondo, energías estancadas, ¿no? Que creo que si nuestra vibración fuera muy alta, la única posibilidad que tendríamos de enfermarnos es que fuera un acto de ley, ¿no? Por una experiencia que tuviéramos que pasar, ¿no? Por necesidades espirituales y contra eso ya sí, ya puedes hacer lo que quieras, que si está en la ley te va a pasar, ¿no? Pero salvo esa excepción, eh, yo creo que toda enfermedad en el fondo es una somatización, ¿verdad? Es un problema de cómo estar en el mundo que te produce conflictos internos que se somatiza y que se expresa en el cuerpo, ¿no? Entonces, efectivamente, es que además el conflicto interno es de lo peor que nos puede pasar porque nos quita la paz, nos perjudica la salud, ¿verdad? Y además nos suele perjudicar las relaciones humanas con las demás, porque cuando nuestra energía no está alta, nuestro comportamiento con los demás tampoco es tan bueno como cuando nuestra energía Sí, está alta, ¿no? O sea, mira, por ejemplo, esto lo hemos comprobado tantísimas veces. O sea, yo voy a un aeropuerto, por ejemplo, ¿no? Calmado, porque ese día estoy en paz y no estoy en conflicto y tal. Y se produce un retraso del vuelo y seguramente voy a tratar al empleado del aeropuerto de una manera muy distinta que si voy al aeropuerto con conflicto, estresado, no sé qué, me explico, y encima se retrasa el vuelo. Entonces, cuando estallo, y sabes si puedo montar hasta un lío, ¿no? Entonces, por eso digo que el conflicto interno no nos ayuda nunca para nada, no sirve para nada útil. Es como cuando hablábamos cierto. el otro día del enfado, ¿no? Pues lo mismo, ¿no? Es que no sirve para nada útil.
Y por lo tanto, si somos inteligentes, ¿para qué vamos a hacer cosas que no nos traen ningún beneficio ni a nosotros ni a los demás, ¿no? Gonzalo, recientemente Sí, conocí un caso de una persona que conozco hace muchos años, desde niño, y estaba atravesando una situación compleja en su vida. Hace 2 días lo saludé, nos encontramos en un restaurante eh, y está atravesando por una enfermedad que consume toda su parte muscular. ya, Es una como una esclerosis sí, múltiple, algo de este orden. sí, sí, la conozco, Siempre, sí, siempre lo he conocido un gran ser humano, sí. pero con unas creencias de rigidez muy fuertes. Ah, amigo u- mío, Muy fuertes, o sea, el control absoluto de todo, de la familia, de sus empresas, de sus cosas, claro, todo un control al máximo nivel. Y fíjate, cuando reconocía pues la enfermedad que llegó a su vida o que él trajo a su vida, seguramente para ayudarle en su despertar espiritual, pues yo recordaba esa época de jóvenes, de más viejitos, cuando uno se va dando cuenta que a veces el tiempo avanza, pero que la persona se queda estancada en claro. su mismo nivel. Y ahí hoy está pasando por un momento complejo. Pero a veces nos preguntamos nosotros, ¿por qué la vida está siendo tan cruel conmigo? No, 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 al revés. La vida en este caso, en fin, una vez más, yo nunca hablo de casos particulares que no conozco, ¿no? O sea, yo Claro, como el sí, caso que tú sí, me estás presentando, ¿no? Pero fíjate cómo el universo, qué inteligente es el universo. Vamos a ver. cierto. Si una persona es muy rígida y controla mucho, ¿verdad? Y quiere controlar mucho, porque la rigidez mental siempre tiene ese problema del control, ¿no? De todo lo externo. Pues fíjate que le ha venido una enfermedad donde él está perdiendo el control, porque claro, lo que está perdiendo es el control de su cuerpo de alguna manera, ¿no? Porque sus Sí, músculos, estas enfermedades no. Entonces, tú dices, qué cruel la vida con esa persona. Yo no lo veo como una crueldad de la vida, yo lo veo sí, como un acto amoroso de la ley para enseñarle una lección espiritual que tiene que aprender y que era obvio, por los motivos que sean, que no lo estaba aprendiendo de otra forma. No claro. sé si me... Claro, entonces, Sí, y ese es el pensamiento de la inmensa mayoría, Gonzalo. claro, Qué cruel, porque ha sido un hombre responsable, ha sido un sí, hombre, sí, ¿cierto?, de esos disciplinados en su vida, pero pero no reconocen esa parte. claro, pero fíjate que un hombre responsable, disciplinado, trabajador, lo que sea, ¿no? Pues es un hombre que tiene muchas virtudes. Claro, Y esas el universo se las deja ahí, o sea, no, no, sí, no. Pero tiene que adquirir otra virtud, sí, que es la flexibilidad mental. Porque tú puedes ser igual de responsable, ordenado, trabajador y tal, sin rigidez mental. No sé si me explico, ¿no? Por sí, comprensión espiritual. Entonces, como tiene que adquirir la flexibilidad mental, y el estar cómodo, ¿no? Sin controlar tanto, porque acuérdate que el control de lo de fuera es una de las necesidades del ego, ¿no? Que siempre hemos hablado, pues ese hombre tiene que trascender el ego como todos los demás tenemos que trascender el nuestro. Y la parte a él que más le cuesta trascender es esa de la rigidez y del control, porque otras las tiene más trabajadas, ¿no? Como tú dices. Entonces, el universo, fíjate, que le ha mandado las circunstancias que le van a hacer enfrentarse a ese problema. No sé claro. si me... Claro. Sí, Entonces, y tú completamente. dices, qué cruel es el universo. Hombre, dices eso porque te falta comprensión espiritual. Si comprendes que esto es una escuela de almas y comprendes que solo hemos venido aquí a crecer espiritualmente, pues entonces comprendes que cuando la ley te crea una situación de esas, eso no lo hace por crueldad, sino por amor, ¿no? Por Sí, pedagogía, ¿no? Y claro, fíjate cómo, una vez más, la mente puede ver eso como un problema o como una oportunidad de aprendizaje. Depende de tu comprensión espiritual. Siempre hemos dicho esto, Cristian. Es que esto, no sé, es una idea que me gustaría repetirla, si puedo, en todas las conversaciones que tengamos, sí, porque me parece muy importante para que la gente dé el cambio, ¿no? Que es la perspectiva, o sea, nuestro punto de vista, determina nuestra percepción, que determina luego nuestra experiencia. Vamos a trabajar arriba.
Y entonces vamos a preguntarnos, ¿es malo para ese alma que le haya venido esa enfermedad? La respuesta es no. Para el alma no, es malo para el ego. Claro, si lo veo desde el punto de vista del alma, entonces veo eso como una oportunidad de crecimiento, no como un problema. Y entonces cambia mi experiencia, ya no tengo conflicto interior. Ahora, si lo veo como una desgracia y una crueldad del universo, esa es mi perspectiva, ¿verdad? Entonces cambia mi percepción del evento, lo veo como un problema y entonces, claro, cambia mi experiencia. Empiezo a sufrir, me rebelo, me desespero, ¿entiendes? Me peleo con la vida, con el universo. ¿Ves? La perspectiva cambia todo. Claro, Gonzalo, y ahí se suma algo que también ha sido, que lo ha recalcado muchas veces y que es importante siempre seguirlo Sí, sí. nosotros teniendo presente. Cuando una persona con comprensión espiritual está viendo un suceso como el que yo le acabo de narrar o cualquiera que sea similar, el sufrimiento que normalmente daría sin comprensión espiritual sería muy grande al decir o al lamentar o al expresar palabras como el pobrecito o cosas de este tipo, de este orden. Pero cuando hay comprensión espiritual no es que aparezca la insensibilidad, ni mucho menos no, sino que esa misma comprensión espiritual nos permite entender que ese proceso que esta persona eligió y que el universo en su pedagogía le está enseñando para su aprendizaje, es algo que debe vivir. Entonces, de Claro, nuevo, el sufrimiento se aísla porque claro. comprendemos que es parte de ese proceso que es necesario. Evidentemente, y eso no tiene nada que ver con insensibilidad, porque yo estoy seguro de que si esa persona mañana te llama y te dice, Cristian, mira, me gustaría tomar un café contigo, pedirte Claro, un consejo para llevar esto mejor, tú te desvivirías por serle de servicio. No sé si me explico. Luego, ahí no cierto. hay ninguna insensibilidad. Ahora, dime tú, ¿qué ganarías tú con ponerte tú ahora a sufrir y decir, pero pobre persona conocida mía, lo que le está pasando, en fin, ¿cómo voy a estar yo alegre si él está fastidiado, si tiene esta enfermedad, si tal? Con eso, ¿en qué le ayudas a él? En nada. ¿En qué te ayudas a ti? En nada Nada. tampoco. Nada. Ahora, si tú te mantienes alto y comprendes que si a él le está pasando eso es porque la ley, el universo, Dios, ¿no? Lo ha determinado así para su crecimiento espiritual, pues entonces tú dices, ok, todo está bien. Mira, esto va a durar lo que va a durar, antes o después todos nos vamos a ir para arriba y la enfermedad se va a quedar aquí abajo, ¿no? Entonces nadie se ha ido, ninguna experiencia de muerte que he visto, es algo que he estudiado, nadie se ha llevado la enfermedad para arriba, ¿no? Sí, Entonces, lo que sí se ha llevado, en todo caso, es la comprensión espiritual que haya podido hacer aquí abajo. Es lo único que nos llevamos. Todo lo demás se queda aquí abajo, ¿no? Entonces, tú, si mantienes tu energía alta, tú podrás serle mejor de servicio. Porque además, cuando vayas a tomarte el café con él, ¿sabes? Y a charlar y a ofrecerle ideas, ¿sabes? Ideas y pensan para que él pueda llevar todo eso mejor, no solo le vas a hablar de intelecto a intelecto, sino que además le vas a contagiar una vibración que va a subir la suya, porque la energía es más contagiosa que la gripe. Entonces, tú dime, si quieres verdaderamente ayudar a tu conocido, ¿no? O a tu claro. amigo, la mejor manera de ayudarle es estar bien tú, porque nadie puede dar lo que no tiene. ¿Ves? La creencia falsa Claro. de la que hablábamos al principio, ¿no? Además, dime tú con qué ayudas a tu pareja, a tus hijas, a tus oyentes, al resto de la humanidad, si tú bajas tu energía Claro. porque un amigo tuyo tiene esa enfermedad, ¿no? Claro, ¿cuál es la única manera de que tú no bajes tu energía cuando un amigo tuyo tiene esa enfermedad? Pues comprendiendo, claro, por qué está la enfermedad, cuál es el gran valor que tiene para él. Es un poco como cuando yo mando a mi hijo a una universidad muy buena en el extranjero. Claro que me gustaría más verle todos los días, claro que pienso que, joder, lo que tendrá que estar estudiando allí, vaya exigencia que habrá, vaya competencia, pero luego en el fondo digo, hombre, pero esto le va a aportar unos conocimientos, ¿no? Y unas posibilidades luego en la vida que sin esto no tendría. Bueno, pues lo mismo aplicándolo al crecimiento espiritual. Claro. Claro. Es que es la única manera, hijo. Como ves, volvemos Sí. siempre
Sí, y Gonzalo, y esa misma comprensión nos hace llegar al entendimiento de esa participación que nosotros tenemos en la creación de la realidad que estamos viviendo. Claro, Porque ahí cuando yo mencionaba esa frase de que la vida le está cobrando, ese es el pensamiento general de una persona cuando se refiere a otro en sí, relación de algo que está aconteciendo. Hoy sí, estamos viendo casos, muchos casos en el tema de demencia senil, sí, Alzheimer, y cada vez, por lo menos en mi comprensión, Gonzalo, cada vez que estudio un poco más y voy investigando más, me encuentro con una falta de perdón. es Y esa posible, falta de perdón baja mi nivel de vibración, sin duda. mi cerebro reptiliano que está encargado de protegerme de la supervivencia, cuando yo estoy Claro, sufriendo, me claro. bloquea la realidad y Sí, entonces me bloquea la realidad y me aísla mentalmente de algo que debería yo tener un contacto, pero me va aislando a través de estas enfermedades. Y cuando miramos de nuevo, otra vez somos nosotros que estamos generando o sí. participando en esa realidad que no me está gustando. Mira, la verdad es que cuando esto que has dicho lo voy a apuntar, porque esto que tú has dicho yo no lo había visto tan claro como tú lo has visto y me ha servido mucho, porque es verdad que últimamente está habiendo muchos casos, pues, de Alzheimer, demencia senil, en fin, no soy médico, no sé distinguir bien entre uno y otro, ¿no? Pero vamos, son cosas semejantes, al menos en cuanto a sus síntomas, ¿no? Y fíjate que yo nunca se me había ocurrido, no había tenido la claridad que tú has tenido de relacionarlo a lo mejor con una falta de perdón, ¿no? En todo caso, voy a decir una cosa para que quede clara en general con todo esto, ¿no? Vamos a ver, nosotros no creamos la realidad. O sea, por ejemplo, esa persona que es rígida no ha creado él su enfermedad muscular, ¿no? La ha creado la ley, ¿vale? Lo que pasa es que la ley la ha creado porque esa persona ha mostrado una necesidad de crecimiento. Entonces, lo mismo con el perdón. Puede darse el caso de que algunas personas no perdonen. Bueno, no es el caso, suele ser el caso generalizado, ¿no? Que a la Sí. gente le cueste perdonar. Pero no todos desarrollan Alzheimer, ¿no? Porque a lo mejor la ley les crea otras cosas que son todavía más urgentes para ellos de su crecimiento espiritual. Y claro, si le dan el Alzheimer ya no pueden crecer en las otras, ¿no? Es verdad que una serie de hábitos mentales o de conductas suelen crear unas consecuencias, ¿verdad? Pero siempre sujetas a la ley. No pensemos nunca que nosotros directamente creamos algo. Es la ley la que lo crea. Lo que pasa es que la ley responde a nuestras necesidades de crecimiento, pero imagínate que yo tengo varias necesidades de crecimiento. Por ejemplo, tengo la que este amigo tuyo tenía de que quiere controlar todo lo de fuera, ¿no? Y además tengo la necesidad de crecimiento de que no perdono. Y ante esas dos necesidades de crecimiento, ¿qué me va a crear la ley? ¿Un Alzheimer o una enfermedad muscular? Pues no lo sé, depende de lo que el universo crea que es más urgente que Claro, primero. No sé si me... sí, Esto también es importante, ¿no? Entonces, en general, a nosotros siempre nos va a ocurrir aquello que necesitemos para crecer. Eso nos lo habían dicho siempre también todos los maestros espirituales. Acuérdate de la famosa frase del Evangelio, aquello que más temáis caerá sobre vuestras cabezas, ¿no? Porque eso lo que quiere decir es aquello que necesitéis para crecer, ¿verdad? Pues será lo que os ocurra. Para que a veces necesitamos varias cosas para crecer. claro. Y claro, y el universo tiene que elegir entre cuál es la prioritaria en este momento, ¿no? Y por eso digo que no somos nosotros las que las creamos directamente, las creamos indirectamente Indirectamente, por claro. tener una necesidad de crecimiento. Exactamente. Claro, hay una participación de nosotros oculta, Hombre, ¿no? claro, Precisamente es que cuando mirábamos nosotros, digamos, el tema de lo que yo le acabo de comentar, Gonzalo, yo recordaba en mi hija mayor, que hoy tiene 30 y algo de años, 35, 36 años, estaba pequeñita, sí, tenía tal vez 5 años y enfrente de la casa donde yo vivía en ese tiempo había una matica de ají. sí,
Y todos los días pasaba a coger la mata de ají y yo le decía, no, mi amor, se va a picar. No, no. Un día la dejé. Ya, ya. Cogió una pepita de ají, se la echó a la boca y esa fue la última vez que lo hizo, Claro, 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 ¿cierto? ¿Por claro. qué? Porque el cerebro nuestro, ese cerebro que está encargado de la protección, todo lo que identifica como peligro lo va bloqueando. Sin duda, sin No, duda. yo me comí una vez un plato de arroz con atún y a hoy no he vuelto a comer. No les voy a contar qué me pasó, Sí, no, pero, pero pues, imagino porque alguna vez nos ha pasado a todos. claro, Sí, sí. lo único cierto es que el mismo cerebro ya cuando ve un atún, como Ya, que sí, no, sí, 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 ¿cierto? no. Eso ya hay que superarlo, pero Sí, así sí, funciona. sí funciona. Entonces, cuando siento yo, Gonzalo, que cuando hay un dolor, Sí, hay algo que nos está produciendo un dolor constante, permanente, diario, porque eso no se crea de la noche a la mañana, claro. ni sucede de la noche a la mañana. También hay un funcionamiento biológico, ¿no? Que se da en medio de esa protección. Sin duda, sin duda. Eso, mira, otras veces he hablado, no sé, en tu programa todavía no lo sé si lo he comentado porque ya hemos tenido tantas charlas que no me puedo acordar de todas, ¿no? Pero lo he comentado en otras exposiciones o conferencias o tal, que el aprendizaje espiritual se puede hacer virtualmente. O sea, por ejemplo, imagínate que, a ver, tu hija tenía 5 añitos, la pobre no está en Sí, capacidad. Pero imagínate que no, hubiera sido una mujer adulta y le hubieras dicho, no toques esa planta que te va. Entonces ella puede hacerte caso y comprender que esa planta, y ya con eso le basta. Cuando no basta, por ejemplo, si me pongo el ejemplo de cuando yo tengo 6 hijos, ¿no? Y cuando vivía en Estados Unidos, sacaban el carnet de conducir, y decía, oye, no podéis beber y conducir. Porque si os para la policía, vais a 8 horas en la cárcel, 20.000 dólares de multa, antecedentes penales, luego no conseguís un trabajo tal. O sea, imaginároslo en la cabeza para no hacerlo, por pensar antes las consecuencias, ¿no? claro, Claro, ¿qué pasa? Que si no son capaces de hacer eso y aprender virtualmente, el universo les hará pasar por la experiencia física cierto. que les pare la policía, ¿no? Entonces, por eso en el crecimiento espiritual yo también he encontrado útil para perder miedos, ¿no? Imaginarnos situaciones que no nos han ocurrido todavía, pero que nos daría miedo que nos ocurrieran. Por ejemplo, que te digan que tienes un cáncer o que te abandonen mañana tu pareja o que te arruines. O sea, cosas que serían chocantes, o sea, que serían fuertes para muchas personas, ¿no? Y digo, hombre, pues antes de pasar por la experiencia, ¿por qué no me imagino que me pudiera ocurrir? Y si me ocurriera, Ajá. ¿qué tendría que hacer yo para mantener la paz en esa situación? O, por ejemplo, que te metan en la cárcel, no sé, ¿no? O sea, ¿cómo? Entonces, yo eso me lo he imaginado muchas veces, ¿no? Por ejemplo, una cosa que yo recuerdo que a mí me daba mucho miedo cuando era joven, era que, fíjate qué cosa más curiosa, era quedarme parapléjico, ¿no? Porque a mí me gustaba mucho el deporte y como yo, pues, hacía mucho deporte, decía, hombre, me quitan la capacidad de hacer deporte, que además es lo único que se me da bien en la vida y tal igual, y ¿qué hago yo? Claro, no soy músico, no soy artista, o sea, ¿no? ¿Qué hago, no? Sí, Yo cuando era joven, ¿no? Y, y entonces yo me imaginaba, ¿no? Bueno, ok, ¿y qué me puede pasar si me quedo parapléjico? ¿Y cómo puede mi mente contrarrestar eso? ¿Y cómo puedo ser feliz siendo parapléjico? ¿Cómo puedo mantener la paz, ¿no? Y entonces, aquellas cosas que más me daban miedo que me pudieran ocurrir, me acuerdo que también de joven no me apetecía mucho que me metieran en la cárcel, por ejemplo, ¿no? Tuve la claro. situación de una persona cercana que... Y entonces yo dije, bueno, y si me meten en la cárcel, ¿qué voy a hacer yo? ¿Cómo mantengo la paz? Entonces imaginé, bueno, pues puedo estudiar esto, hacer aquello, ayudar a otros. O sea, imaginarte virtualmente en la mente Claro, cómo puedes sobrellevar situaciones que normalmente te darían mucho miedo pasar por ellas, ¿no? sí, Y eso hace crecer. Curiosamente, mira, ya sabes que se ha demostrado que eso pasa también físicamente. Por ejemplo, si tú quieres ponerte, sacar músculos, pues tienes que ir a un gimnasio y levantar pesas, ¿no? Lo que sea, ¿no? Imagínate que con la pandemia la gente que iba a los gimnasios a levantar pesas no podía hacerlo. Entonces, se comprobó, hubo muchos experimentos, que cuando tú te imaginas a ti mismo levantando pesas, ¿verdad? Sin levantarlas físicamente, se produce un 30% del efecto de levantarlas físicamente. Curioso, ¿no? Entonces, por eso estas situaciones virtuales en la mente de cómo reaccionaría, cómo podría mantener claro.
cómo tendría que comprender esto ante situaciones que normalmente te darían mucho miedo pasar, ¿no? Claro, Gonzalo, eso es ejercicio cuando se hace también que vamos a suponer que va a tener una reunión muy importante o un enfrentamiento, por llamarlo de alguna manera, de un debate o alguna cosa de este tipo. El situarme en esa posición, en anticiparme a todo lo que va a acontecer, cómo me puede responder esa persona, yo cómo le puedo responder, o sea, eso hace que el momento cuando llegue sea diferente. Totalmente, totalmente. Oye, sí, ¿por qué te crees que por ejemplo, los policías, estos antiterroristas, ¿no?, de liberación de rehenes ensayan continuamente escenarios, Claro, situaciones? Claro, o sea, si esto es así, ¿no? Pues igual que ellos, pues nosotros en lo espiritual, ¿no? En el crecimiento espiritual. ¿Qué pasaría si se muere un hijo? ¿Qué pasaría si se muere la pareja o me deja la pareja? ¿Qué pasa si me dicen que tengo cáncer? O me meten en la cárcel, o me quedo parapléjico, o me arruino. O sea, ¿qué pasa? ¿No? ¿Cómo podría yo? Y entonces vas acomodando la mente a la comprensión espiritual de una manera diferente, ¿no? Y a lo mejor sí, aprendes lo suficiente de ello como para no tener que pasar por la experiencia física. claro. Pues mi querido Gonzalo, ahí quedaron tareas para toda la comunidad que está conectada con nosotros ahora y quienes nos verán más adelante. Esas preguntas, ¿qué pasaría si? ¿Qué podría hacer? ¿Cómo lo podría enfrentar? Son preguntas que tenemos que hacer. Yo me las he hecho aquí con mi señora. Cuando conversamos, claro, ¿qué pasaría el día qué? ¿O qué va a pasar el día qué? Uno de los dos no esté, ¿cómo vamos a vivir? Claro, es importante porque pues eso va a pasar. Hombre, claro. Así de sencillo. Sí, sí, sí. Eso va a pasar un día y es parte natural de la vida, pero anticiparnos nosotros o tratar de verlo de una forma natural y diferente, yo creo que marca una gran diferencia. Mi amigo querido, muchísimas gracias. Se pasó una hora y algo más de una forma maravillosa. Muchas gracias por todo lo compartido. Gracias por todo su cariño y yo sé que en menos que nos demos cuenta, otra vez es viernes. Dios. Okay. Gracias, Gonzalo. Gracias a ti, gracias a ti. Gracias, un abrazo a todos. A toda la comunidad, un inmenso abrazo. Muchísimas gracias por su compañía. Dios los bendiga a cada uno de ustedes. Nos vemos el próximo viernes y no me puedo despedir de otra manera más que recordándoles que por favor jamás olviden hacer de cada día de su vida el mejor día de sus vidas. Bendiciones para todos. Un inmenso abrazo. Hoy es el mejor día de tu vida.